El problema es que es un problema que suele ser pues silencioso, silente, y que no da una sintomatología característica, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? En los pacientes se presentan, por ejemplo, o pueden manifestar pues, un dolorcito abdominal en las fases iniciales, sentir como plenitud gástrica, o por ejemplo cuando van a evacuar, uno termina de evacuar y tiene o siente la necesidad de continuar evacuando, ¿no? No es no es una sensación de que uno está a gusto consigo mismo, sino eso se llama tenasmo, ¿sí? O tenesmo vesical, o tenesmo. Es esta sensación donde uno termina de hacer sus necesidades de evacuar y tiene todavía la sensación de seguir empujando, de seguir sentado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, como ven, pues un paciente que tiene estreñimiento lo puede sentir, un paciente que tiene una infección diarreica lo puede sentir, o sea, son síntomas muy vagos. Los sangrados que se presentan en el cáncer de colon o colorectal ya son en etapas más avanzadas. Y es un sangrado que no suele ser importante, o sea, no es una hemorragia, sino más bien es un sangrado donde se ve que las heces fecales están como forradas de sangre o salen con hilos de sangre, pero es algo constante, ¿no? Porque un paciente que es estreñido y que de repente tuvo una laceración o una lesión por una evacuación muy sólida y dañó parte de lo que es el ano, pues puede tener un sangrado, pero no constante, no todos los días o de manera frecuente. La sangre regularmente suele ser fresca, no es una sangre negra o una sangre achocolatada, ¿no? Es una sangre roja, fresca, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el cuadro no es florido, ¿no? Y ya cuando hay sangrados, pues entonces ya estamos hablando de una etapa más avanzada. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos que nos ven en redes sociales, Facebook Live, también buenas tardes. Amigos que nos ven también en streaming, bajo demanda, YouTube, nos escuchan en los podcasts, Spotify, en Google Play, en Google Podcast, en Anchor, en iHeartRadio. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por sintonizar el programa de Escucha tu Salud con tu servidor, el Dr. Jaime del Río. Y cada martes de 5 a 6, pasaditos de las 5, estamos aquí con mucho gusto todas las semanas, platicando un poquito de los temas de actualidad, de los temas de salud, de los temas que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor salud, por supuesto. Y ahora bien, hoy vamos a platicar de temas interesantes. Vamos a tener, dejamos pendiente en el tintero que platicáramos un poquito de lo que era el golpe de calor. Vamos a platicar también un poquito sobre el cáncer colorectal y sobre crisis asmáticas, porque a pesar de que ya estamos en primavera, siguen presentándose estas crisis. Así que bueno, sin más ni más, empezamos con el programa. Todos sus comentarios son bienvenidos, son leídos y respondidos. Muchas gracias para los que participan y para los que no también, a los que no pueden o no tienen alguna pregunta en este momento. Más adelante, si en alguna cosa les pudiera ayudar, me pueden contactar y por supuesto que tendré unos minutos para
para responder estos cuestionamientos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy empezamos con el tema que se nos quedó pendiente la semana pasada, y es que seguimos teniendo altas temperaturas, ¿no? Hay un tema no considerado, pero seguramente platicaré un poco ahora y después de lo que es la contaminación ambiental, porque debido a estas olas de calor que estamos viviendo, también estamos viviendo estos periodos de contingencia ambiental, ¿ok? Donde hay una acumulación de contaminantes que son nocivos para la salud y que están directamente relacionados con la elevación de la temperatura y con el fenómeno de la inversión térmica, ¿no? De esto hemos platicado en algunos programas, pero solo lo voy a tocar y la siguiente semana hablaremos largo y tendido acerca de la contaminación ambiental, sobre las contingencias y cómo afecta nuestra salud el hecho de que se presenten estos eventos en nuestras ciudades, ¿no? Si nos escuchan de otros lugares de la República, lugares menos contaminados, pues probablemente no sufran de este problema, pero para la gente que vive en la Ciudad de México o toda el área conurbada en esta orbe tan grande, pues estamos sujetos a estos problemas, ¿no? Entonces, uno de ellos, el aumento de temperatura ambiental y la exposición de manera prolongada a estas altas temperaturas genera un fenómeno o una enfermedad que se llama el golpe de calor. ¿Qué es esto? Es la elevación corporal, de la temperatura corporal súbitamente por arriba de los 40 grados centígrados, lo cual lo convierte en una emergencia real. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber temperaturas tan altas, sobre todo en los adultos, en los jóvenes, en las personas ya, no en los bebés probablemente, sino ya de mayor edad, de 4, de 6, de 20, de más años, esto se convierte en un problema, porque no estamos acostumbrados a tener estas temperaturas y porque al tener temperaturas tan altas empezamos a tener un daño en los órganos. Lo primero que se empieza a dañar, o de los primeros órganos y los más importantes, es el sistema nervioso central, nuestras neuronas del cerebro y de todo el sistema nervioso central de la conducción, lo que regula nuestros procesos pues motores de pensamiento, de memoria, empiezan a dañarse, empiezan a morir las neuronas y empezamos a tener, si esto es prolongado, un daño que puede ser irreversible. Y de ahí viene parte de los síntomas. Otros órganos que se dañan son el corazón, los riñones. Entonces son órganos fundamentales para la supervivencia. El hecho de que una célula no pueda vivir y desarrollar todas sus funciones vitales a temperaturas tan altas, eso es lo que finalmente ocasiona que el sujeto, la persona que sufre de esto, tenga un daño irreversible y potencialmente mortal. Hay personas que mueren de golpes de calor. Entonces, creo que vale la pena que repasemos un poquito de esto y que, a pesar de que no vivamos en una zona desértica, estos problemas seguramente se ven mucho más en las ciudades que son fronterizas, en las ciudades del centro hacia el norte del país, donde hay extensiones desérticas y el clima es mucho más agresivo. El sol pega de lleno y hay poco acceso o poca agua, ¿no? Entonces, porque eso son parte de las cosas que se van combinando para que se genere este golpe de calor, ¿no? Entonces yo les decía, el sujeto está expuesto a altas temperaturas. Esto es lo que regularmente pasa, está expuesto a altas temperaturas, está a rayo de sol, como decimos, o está muy cobijado, muy tapado, y la temperatura corporal empieza a aumentar. Si la temperatura corporal no se regula por los medios habituales que tenemos, que básicamente son los siguientes: el sudor, que es un excelente medio de regulación de temperatura. Cuando el cuerpo se calienta en demasía, los vasos sanguíneos del cuerpo se empiezan a dilatar, o sea, se vasodilatan.
empieza a circular la sangre por la piel y abre una gran cantidad de vasos sanguíneos que habitualmente están totalmente o parcialmente cerrados, por donde circula muy poca cantidad de sangre. Esto hace que al exponer o al aumentar de manera exponencial la superficie de contacto o de circulación de la sangre, esto hace que el calor se disipe, que se pierda con mucha mayor facilidad, y de esa manera empezamos a tener este famoso sudor. El sudor es un medio de regulación de la temperatura, entonces liberamos calor, empezamos a secretar un poquito de sudor y con eso logramos contener y regular nuestra temperatura corporal. Pero cuando esto es insuficiente, entonces empieza a haber un problema mayor. Y esto es lo que pasa en el golpe del calor. Aumenta la temperatura, llegamos a los 40 grados y vienen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues empezamos con problemas así, si ustedes quieren, muy comunes, ¿no? Que sí, dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea, vómito, ¿no? Sensación de mareo, y empieza a poner problemas como más importantes. Sensación de mareo, y luego empieza así como somnolencia, ¿no? Las personas empiezan a estar como dormidas, como atolondradas, después empiezan a tener problemas, ¿sí?, de confusión mental, no son capaces de tener un pensamiento claro, movimientos atáxicos, calambres, temblores musculares, convulsiones, delirio, y los pacientes pueden morir, ¿no? Otros datos que se agregan son taquicardia y una respiración rápida, agitada, superficial, a lo que comúnmente llamamos como polipnea, o sea, poli de muchos y apnea de respiración, ¿no? Respiraciones cortas, agitadas, eso es una polipnea. Entonces, cuidado, porque cuando un paciente está en ese estado, tenemos que disminuir a como dé lugar la temperatura corporal. Y aquí vienen los trucos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, quitar prácticamente toda la ropa, ¿no? El exceso de ropa o prácticamente toda la ropa, poner a la persona en un ambiente que sea a la sombra, un ambiente con, si se puede, con humedad, con una temperatura disminuida. Entonces lo que habitualmente es, pues hay que, en lugar de estar al rayo de sol afuera de la casa, es entrar, quitarse la ropa, confirmar si la temperatura persiste alta. Ese paciente se tiene que meter al agua fría, ¿sí? Pues una bañera con agua templada o realmente agua fría, porque no puede permanecer mucho tiempo con la temperatura elevada. Y nosotros iremos monitorizando eso. Los síntomas van revirtiendo conforme la temperatura corporal se regula. Recuerden que la temperatura habitual del ser humano va de los 36 a los 37.5 máximo. Después de los 37,5 estamos ya teniendo anormalidades. La fiebre se presenta a partir de los 38,3. Antes de esto podemos hablar de que existe como febrícula, que es el término que históricamente se ha utilizado. Y ya más de esto hablamos de hipertermia y de hipertermia maligna, que es aquella que definitivamente no se controla. Debemos de evitar también el uso de algunos medicamentos que a lo mejor los pacientes toman de manera habitual. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para el corazón, son betabloqueadores o algunos otros vasodilatadores, que en lugar de ayudar con el cuadro pueden generar un mayor daño, pueden generar mayor vasodilatación y con esto un problema más importante. Entonces, cuidado con esos medicamentos. Su médico seguramente cuando lo consulten pues podrá asesorarlos. También
hay que evitar el uso de los analgésicos porque realmente este no es un problema que tenga que ver y que se controle con el uso del paracetamol o el ibuprofeno, porque el mecanismo para generar la hipertermia no está relacionado con estas vías de la fiebre que habitualmente bloquean estos medicamentos. Por lo tanto, pues resulta inútil tomar este tipo de medicamentos. Y al contrario, si pensamos que esto pudiera estar ayudándonos y empezamos a caer en esta toma excesiva de estos medicamentos como el paracetamol, vamos a tener una intoxicación y un daño hepático probablemente. Entonces, con cuidado, con cuidado. La mejor forma de hacerlo es con medios físicos, es decir, con agua, con paños, con baño frío o con meterlo directamente en una bañera, ¿no? Y bueno, solicitar auxilio, ¿no? Porque a estos pacientes hay que hidratarlos, ¿no? Cuando el problema es mucho mayor, tienen que ingresar a una sala de emergencia para recibir una adecuada hidratación para que las funciones vitales, las funciones del ser humano, de los organismos, no se pierdan, no se dañen los órganos y el paciente siga siendo o siga teniendo un estado de salud adecuado. ¿Ok? Entonces, este es lo que realmente significa esto del golpe de calor. Ustedes lo han visto en jugadores, ¿no? Fútbol americano, etcétera. Y es por lo mismo, ¿no? Porque además, si nosotros le sumamos que están expuestos a altas temperaturas y ha sido una actividad física exhaustiva, entonces es como un catalizador y entonces el problema se vuelve mucho más importante. ¿Por qué creen que ahora en el Mundial de Qatar no se jugó en verano? Precisamente por esto, tratando de prevenir estos problemas, porque las temperaturas tan altas de aquel país, en el Medio Oriente, en el desierto, pues alcanzan fácilmente los 45, los 50 grados. Entonces no puedes poner a jugar fútbol a ese nivel, con ese nivel de exigencia, a un grupo de personas, porque van a caer en este problema, van a tener un choque, van a caer en un golpe de calor. Entonces, si recuerdan, se jugó en diciembre, que es una temperatura menor. Los estadios eran, para las personas que estuvieron ahí o los que nos contaron, pues eran prácticamente unas hieleras, ¿no? Tenían aire acondicionado a todo lo que daba y la temperatura de la cancha estaba regulada, y a pesar de eso todavía se tenía como miedo de que no se fueran a presentar estos problemas, ¿no? Jugadores de americano que han caído también con golpes de calor por el equipo, por el casco, por muchas cosas que evitan que se pierda, que se disipe el calor corporal. Entonces, tengan cuidado con esto, tomen sus precauciones, hay que estarse hidratando constantemente. Una pieza clave de la prevención es la hidratación, ¿no? O si te gusta tener caminatas largas, esto del hiking, escalar montañas, con cuidado, busca horarios en donde el rayo del sol no esté tan fuerte y mantente hidratado en todo momento. Bueno, ahora quiero hablarles de otro tema que también resulta de mucho interés y es el cáncer colorectal o el cáncer de colon y recto. El colon pues es una estructura fundamental es el intestino grueso como comúnmente lo conocemos. Es esta última parte o la parte distal del intestino donde básicamente lo que se hace es terminar de absorber toda el agua que tenemos a nivel gastrointestinal cuando comemos, cuando bebemos. Y bueno, se encarga de formar las heces fecales y eliminarlas, ¿no? Entonces, hay una serie de lesiones que se presentan en el colon. Pueden ser úlceras, pueden ser pólipos o pueden ser
un cáncer de colon, ¿no? Un crecimiento anormal de las células de la mucosa o de los tejidos que forman parte de lo que es el tubo o el del colon. El problema es que es un problema que suele ser pues silencioso, silente, y que no da una sintomatología característica, puede ser cualquier cosa, ¿sí? En los pacientes se presentan, por ejemplo, o pueden manifestar pues, un dolorcito abdominal en las fases iniciales, sentir como plenitud gástrica, o por ejemplo cuando van a evacuar, uno termina de evacuar y tiene o siente la necesidad de continuar evacuando, ¿no? No es no es una sensación de que uno está a gusto consigo mismo, sino eso se llama tenasmo, ¿sí? O tenesmo vesical, o tenesmo. Es esta sensación donde uno termina de hacer sus necesidades de evacuar y tiene todavía la sensación de seguir empujando, de seguir sentado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, como ven, pues un paciente que tiene estreñimiento lo puede sentir, un paciente que tiene una infección diarreica lo puede sentir, o sea, son síntomas muy vagos. Los sangrados que se presentan en el cáncer de colon o colorectal ya son en etapas más avanzadas, y es un sangrado que no suele ser importante, o sea, no es una hemorragia, sino más bien es un sangrado donde se ve que las heces fecales están como forradas de sangre o salen con hilos de sangre, pero es algo constante, ¿no? Porque un paciente que es estreñido y que de repente tuvo una laceración o una lesión por una evacuación muy sólida y dañó parte de lo que es el ano, pues puede tener un sangrado, pero no constante, no todos los días o de manera frecuente. La sangre regularmente suele ser fresca, no es una sangre negra o una sangre achocolatada, ¿no? Es una sangre roja, fresca, ¿sí? Y básicamente eso, o sea, realmente, pues hay que tener mucho cuidado porque el cuadro no es florido, ¿no? Y ya cuando hay sangrados, pues entonces ya estamos hablando de una etapa más avanzada. Por lo tanto, incluso como parte de la salud del adulto, los pacientes deben de tener como parte de sus chequeos una revisión después de los 45 años de lo que es la próstata, por supuesto, pero también fíjense que el colon ya forma parte de este check-up masculino y femenino también, o sea, no es una enfermedad exclusiva de los hombres, ya a partir de esta edad. Entonces se pueden hacer una colonoscopia, o sea, donde los médicos introducen una fibra de un endoscopio por todo el colon previo a un lavado, ¿sí?, de todo el intestino. Hay que tomar unos laxantes para evacuar toda la materia fecal que ahí se encuentra, y que cuando entre claro la cámara, el endoscopio, pues se puedan ver todas las paredes de lo que es el colon, y si se aprecia algún tipo de lesión sospechosa, se tome una biopsia y se mande a analizar. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Podemos encontrar lesiones, les digo, como pólipos, como úlceras o formaciones celulares ya más con características neoplásicas, ¿no? Yo creo que son los 3 tipos de lesiones que podemos encontrar. Entonces, es importante, este estudio se puede realizar. Sin embargo, a lo mejor uno puede decir, no, yo me siento bien, yo todo súper bien, no he tenido problemas. Bueno, también a partir de esta edad uno puede pedir cierto tipo de antígenos cancerígenos que se presumen y se asocian
con esta enfermedad y con algunos otros tipos de cáncer, donde si salen elevados, entonces ahí sí es mandatorio realizar este estudio con la toma de biopsias y todo, ¿no? Y estos antígenos son el carcino embrionario y el CD19-9. Son dos tipos de marcadores tumorales que, si están presentes en el paciente, es una alta sospecha de que pudiera tener una lesión neoplásica en el colon, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la sugerencia es que, como parte del chequeo que regularmente deberíamos de hacer después ya de los 40, 45, 50 años, incluir también este tipo de marcadores al menos para tener una idea muy clara de que no estén presentes. Y esto es parte de lo que debemos de agregar a nuestro estilo de vida, a nuestra rutina. Y sí, bueno, que sean valorados por un médico para tener una idea muy clara de que si se necesita algún otro tipo de atención, algún especialista, o definitivamente no habrá que hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, este tema lo dejamos ahí. Déjenme, les leo algunas preguntitas antes de pasar al siguiente tema. Vamos a ver, dice... Doctor, dice, si no lo sabemos identificar, ¿qué consecuencias puede tener el golpe de calor? Excelente tema. Acá por donde vivimos ya se siente el calorcito. Gracias, Patricia. Pues bueno, resulta que si una persona tiene un golpe de calor y evoluciona, puede ser mortal, ¿no? O sea, o puede tener un daño irreversible, un daño al sistema nervioso central. Es algo que no queremos tener, por lo tanto sí hay que estar muy pendientes, ¿no? Ojo, no solamente le da a los adultos, también le da a los niños, ¿no? Un niño es mucho más fácil que pueda deshidratarse, que pueda tener también este tipo de problemas, ¿no? Recuerden que los extremos de la vida, los muy chiquitos y los muy grandes, son las personas que están en mayor riesgo. Dice, doctor, ¿cómo diferenciar el golpe de calor de una gripa o una temperatura común? Eso se puede, y todos podemos padecer, o solo se da en ciertas personas. Gracias, Mónica. Repito, todos lo podemos padecer. Los que están en más riesgo son extremos de la vida, pequeñitos, adultos mayores. Y vaya, por ejemplo, los chicos, los pequeñitos, bueno, tienen fiebre, pero pues es una fiebre que a lo mejor puede llegar a los 39, 39,5. De hecho, un pequeño no puede llegar a tener 40 grados de temperatura porque puede convulsionar por fiebre también, que es algo de lo que pasa también cuando uno tiene un golpe de calor, ¿no? Las neuronas del cuerpo, del sistema nervioso del cerebro empiezan a disfuncionar, ¿no? El cerebro también tiene una actividad eléctrica, como una corriente de luz o de lo que ustedes quieran. Cuando hay un exceso de temperatura, empieza a haber focos donde, hagan de cuenta que empieza a haber flachazos por todos lados y no una conducción adecuada del impulso eléctrico. Entonces los pacientes empiezan a tener convulsiones, empiezan a tener problemas de memoria y otros problemas muy importantes. Entonces, cuando el niño tiene una infección de garganta y se le empieza a subir la temperatura, pues no están expuestos al sol, están en su casa, se sienten mal, están llorones, tienen tos, o sea, es completamente diferente. Regularmente ustedes van a tener un paciente que esté bajo el rayo del sol, que esté expuesto, trabajando en el sol durante muchas horas a altas temperaturas. Dice, doctor, ¿eso solo lo puede padecer personas en calores extremos? ¿Y cuánto es extremo? Gracias. Bueno, María Luisa, efectivamente, estoy hablando de temperaturas también tan altas como los 40 grados, los 35 grados, ¿sí? O más,
¿no? Hay temperaturas en el desierto que luego alcanzan los 50, 52 grados centígrados, ¿no? Es increíble eso. Doctora, ¿es recomendable bañarse con agua fría si se tiene el golpe de calor o no es contraproducente? Dice Mario. Gracias, Mario. Depende de la urgencia, ¿no? Lo recomendable será empezar, o sea, no de entrada lo voy a meter y voy a hacer un cambio tan rápido de temperatura, sino empiezo quitando ropa, empiezo con paños, empiezo con un baño con agua tibia y poco a poco voy cambiando y voy bajando la temperatura hasta tratar de descenderla a como dé lugar, ¿no? O sea, sí entiendo la pregunta, o sea, quizá rápidamente hacer el cambio de temperatura no es lo adecuado, sino de manera gradual, pero constante. Dice, ¿ante qué síntomas puedo o debo de ir al médico para descartar un cáncer de colon? Lo comento porque yo siempre he sido estreñido y sufro mucho de eso, sin que nunca me haya tenido ningún sangrado. Paco, gracias Paco, pues hay muchas enfermedades que cursan, ¿no? Con estreñimiento, ¿no? Puede ser la alimentación, puede ser la falta de consumo de líquidos. Hay enfermedades que se asocian con estreñimiento como una enfermedad ulcerativa, un Hirschsprung, o hay un montón de cosas, ¿no? Yo recomendaría que si este es un problema crónico, visites aunque sea una vez en la vida a un gastroenterólogo y que él valore y diga, bueno, oye, pues esto no está normal, necesitas dieta, necesitas tal estudio, o no necesitas nada, ¿no? Aquí yo creo que esa sería la recomendación, ¿no? Porque como te digo, Paco, pues, los síntomas son tan vagos que cuando uno ya empieza a sangrar ya tiene una lesión más avanzada. Entonces, si tú tienes un problema gastrointestinal crónico, pues visita a tu médico, a un gastroenterólogo, coméntale de esto y que vea él cómo puede atender mejor este problema. Y como parte de ese abordaje también, pues hacerle notar nuestra inquietud sobre el cáncer de colon, ¿no? Y él sabrá qué recomendar, qué estudios, a lo mejor pide este tipo de estudios, o directamente si él sospecha de que hay algún tipo de lesión o alguna característica asociada a esto, pedir directamente una colonoscopia. A pesar de que parezca un estudio sumamente invasivo, porque a nadie le gusta que le metan un cohete por ahí o un tubo, pues es un estudio relativamente sencillo y salvo eso, pues vaya, no requiere de una sedación, no requiere de un quirófano o algo especial, son estudios regularmente de corto tiempo, no se inyectan gases en el intestino como una laparotomía, por ejemplo, y vaya, salvo el tema de los laxantes y el estar tumbado en la cama, aguantando un ratito que le estén ahí explorando, pues no más, ¿no? Carlos dice, ¿qué son los pólipos y por qué se deben eliminar? Muy bien, Carlos, gracias. Resulta que el colon, pensemos que es como un túnel, ¿no? Un túnel del que ustedes quieran, por donde va pasando ya el líquido que se va absorbiendo y se va haciendo materia fecal. El tubo o el túnel tiene cierto tipo de estructuras por dentro que son como algunos arcos, ¿no? Así es la estructura anatómica, ¿no? Y tienen una función, ¿no? El aumentar la superficie de contacto del bolo fecal, o sea, de esta materia, y empezar a sacar agua, ¿no? Y le dan un tránsito un poquito lento a esto para que permita que absorbamos durante más tiempo y por mayor superficie el líquido. Ahora, haz de cuenta que en un túnel encuentras una especie como un crecimiento normal, como un honguito, ¿sí?
Eso es un pólipo, el crecimiento de una estructura así tipo hongo, que no debería de estar ahí. Y que a veces esos honguillos, esa estructura tipo hongo, empieza a sangrar, que no debería de estar sangrando. Puede ser que sangre porque está creciendo, porque esté lastimada la mucosa del colon, pero el crecimiento normal de las células de la mucosa del colon que forman un plegamento que parece realmente un tipo de hongo, un honguito así chiquito, un champiñón, pues eso es lo que se debe de investigar. O sea, si es un crecimiento benigno o si es un crecimiento maligno. Y esos son los pólipos, Carlos. Dice Cecilia, ¿qué causa el cáncer de colon? ¿Es hereditario? Excelente programa, tema, Ana Cecilia. Gracias, Ana. El cáncer de colon se ha asociado mucho al tipo de alimentación y también a los genes. Por ejemplo, es común que una alimentación rica en grasas y en productos que son ahumados, ¿no? Asados, este tipo de cocimiento de los alimentos, sobre todo de las grasas, finalmente las convierte en alimentos que pudieran estar asociados con el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, no solamente es eso, sino que también ciertos grupos de genes que están asociados a ello. Por ejemplo, el cáncer de colon en esta parte de Norteamérica es mucho más común que en el Oriente, por ejemplo, en Japón. Y bueno, ahí viene la cuestión genética y la forma también en cómo se cocinan los alimentos, ¿no? Aquí tenemos los asados, la barbecue, etcétera, y allá utilizan otro tipo de cocimiento de sus alimentos. Si bien es cierto, utilizan, por ejemplo, estos woks, ¿no? Donde las verduras las ponen. También lo que se comen también es importante. La cantidad de grasas pues es mucho menor en estas zonas como en Japón, en los países asiáticos, que de este lado en el área de los Estados Unidos. Y se han hecho muchos estudios en ambos extremos del hemisferio y se han visto este tipo de diferencias, ¿no? Ahora, de que se herede o no, la verdad es que no se hereda y que es un conjunto de genes que te predisponen, pero que no necesariamente tienes por qué heredarlo, no tiene un patrón de herencia dominante. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en generarse lo del cáncer de colon y cómo identificarlo o diferenciarlo de una colitis? Gracias, Mine. Bueno, la colitis tiene otras manifestaciones, ¿no? Una colitis nunca te va a hacer sangrar, por ejemplo, ni te van a dar como esta sensación de dolores muy fuertes, aunque se inflama mucho. Y cuando una colitis es tan crónica, a veces uno pudiera pensar que hay una inflamación que va más allá de solo el colon, ¿no? Que pudiera haber algún tipo de lesión que fuera como maligna. Mi consejo en todo caso sería que si tú tienes una colitis crónica, una colitis que está asociado con factores emocionales, con factores de la dieta, ¿no? Esto es una forma un poquito más de tratar de ver como de prueba de ensayo y error. Si yo tengo una dieta rica en, no sé, café, bebidas azucaradas, refrescos, picante, grasas, y cada que como esto mi colon se inflama y tengo la colitis famosa, pues pensaría más que es un problema funcional, ¿no? Problema relacionado además con el estrés que también pasa. Pero si independientemente de lo que me coma tengo quizá la misma sintomatología, entonces yo debería estar pensando que hay algo más que hay que investigar, y yo invitaría, Mine, a que vayas con un gastroenterólogo
y que platiques de esto que te está pasando para que él busque pistas, para que él evalúe físicamente y si es necesario hacerte algún tipo de estudio. Podemos buscar, y esto es importante porque no lo he mencionado, hay sangre, hay un estudio que se llama sangre oculta en heces fecales, o sea, no necesariamente tenemos que ver las estrías o las gotas de sangre cuando tenemos una evacuación, sino que a veces la sangre, el sangrado es pequeño y no se ve y se oculta muy bien o se mezcla muy bien, si ustedes quieren utilizar este término. Pero en laboratorio, cuando mandamos a hacer un análisis, nosotros encontramos que hay sangre oculta en heces fecales. Les voy a contar la historia de uno de mis pacientes que tuve hace, póngale 10 años. Era un paciente español y que llegó a consultarme porque tenía temas de alergia, rinitis, y tenía cuadros así como de infección de gargantas frecuentes, etcétera, pero también refería a algo importante, o sea, una inflamación persistente del estómago en general, ¿no? Se inflamaba, tenía colitis y que a veces esto le causaba un dolor particular y que él pensaba que esto pudiera ser una alergia a algún alimento. ¿Va? Entonces empecé a hacer el abordaje, el análisis, y como parte de este abordaje le pedí estudios que son estos rutinarios, como una biometría hemática, y también le pedí un estudio que se llama coprológico, que es un estudio donde evalúan si tienes parásitos, bichos, huevecillos, cómo están tus evacuaciones, si estás teniendo sangre oculta en heces fecales o qué es lo que hay. O sea, analizan la estructura, la composición de las heces fecales. Y curiosamente mi paciente, independientemente que tuviera alergia o no, tenía una pequeña anemia, algo curioso. Estaba discretamente baja la hemoglobina. Hagan de cuenta que si el valor normal de hemoglobina son 12, él tenía 11.5 o una cosa así. Nada importante. Pero además tenía sangre oculta en heces. Y entonces eso ya no me gustó. Entonces yo lo que hice fue consultar y referir a mi paciente con un internista, ¿no? Dice, oye, échale un ojo, valóralo y dame tu opinión. Entonces tampoco le gustó, dijo, esto está raro, no está bien, vámonos directo a la colonoscopia. Y efectivamente ese paciente tenía un cáncer de colon. Recibió su tratamiento 6 meses, la quimioterapia, no tuvieron que operarlo, era en unas etapas relativamente tempranas y este hombre salió fantástico, lo libró y la verdad es que él estaba muy contento, muy agradecido porque gracias a este tipo de cosas, sin pedirle marcadores tumorales y nada, pudimos atender a tiempo un problema que iba a ser algo a lo mejor grave más adelante, unos años más adelante, ¿no? Entonces, como ven, son síntomas completamente inespecíficos. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues tarda años en irse generando el cáncer, o sea, no es rápido. Dice, doctor, acá en Monterrey es como si estuviéramos en el desierto. Precisamente, por eso lo decía. Ya no lo sabemos y es terrible el calor. Pero uno se acostumbra a la buena vida, dice Sergio. Se ríe. Pues sí, Sergio, precisamente en ciudades como Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Los Mochis, etcétera, realmente tiene un clima desértico. Mucho calor en la mañana, mucho frío en la noche y el agua, ¿no? El acceso al agua, ¿no? Por eso dicen que una cerveza bien fría siempre ayuda. Pues es una forma de hidratarse realmente, ¿no? Cuando no hay agua suficiente, porque pues que haya a la mano pues estos líquidos, y no es que sea lo mejor para hidratarse, ni mucho menos, pero hay que beber líquidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente así es el comentario, Sergio, gracias. Doctor, ¿no es contraproducente las pastillas o los laxantes?
no causan daño si la persona es estreñida. Excelente tema, dice Marilú. Gracias, Marilú. A ver, definitivamente el hecho de utilizar un laxante, una pastilla o un microenema para aliviar el tema del estreñimiento es porque hay una urgencia, ¿no? Una urgencia relativa en el sentido de que uno tiene que liberar esa obstrucción y y eliminar toda esta materia que trae, ¿no? Esto es cuando estamos estreñidos. Pero ante un estreñimiento crónico, el tratamiento ideal, el efectivo, pues es la dieta, el incorporar fibras a la alimentación, el incorporar el agua, los líquidos adecuados, el incorporar no solamente comer grasas o proteínas, sino también hay que comer carbohidratos y la fibra, por supuesto, que refiero, ¿no? El tener un balance adecuado de la flora intestinal en el colon es muy importante porque también esto ayuda, ¿no? Cada vez más va saliendo más evidencia e información de que los lactobacilos que están a lo largo de todo el intestino tienen funciones en todos los órganos. Por ejemplo, ahora están comercializando un lactobacilo que te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cierta cepa de lactobacilos que te ayuda a mejorar la expresión de anticuerpos en las vías respiratorias, por ejemplo. No únicamente ya se trata de lactobacilos que actúan directamente en el intestino, sino ya están trabajando en otros órganos. Dice, doctor, ¿cómo diferenciar un cáncer de un hemorroide que va creciendo? ¿Hay manera? Me encanta escucharlo, Fabiola. Gracias, Fabiola. Gracias por estar ahí. Bueno, pues resulta que sí hay manera. Fíjense, las hemorroides es un conjunto de vasos sanguíneos que están en el recto. O sea, esta estructura cónica final del intestino, ¿sí? Que podemos manejar de manera voluntaria, ¿no? Para ir al baño o cuando decidimos no ir al baño, ¿no? Cuando decidimos aguantar un poco, ¿no? Entonces, alrededor de esta estructura cónica hay una cantidad de vasos sanguíneos importantes. El tema es que estos vasos sanguíneos, el centro de la gravedad, al estar parados, se localiza en este punto más o menos. O sea, cargamos con un gran peso, ¿sí? Y estos vasos sanguíneos con el paso del tiempo empiezan a volverse tortuosos, se hinchan, se inflaman. Depende de factores genéticos, por supuesto, hereditarios, pero también depende del peso corporal, de la actividad física y el tipo de alimentación. Entonces, si yo estoy con peso alto, sobrepeso, obesidad, si no hago actividad física, si tengo antecedentes de mis familiares con hemorroides o insuficiencia venosa en las piernas, y además consumo una dieta alta en proteínas, con poca fibra, poca agua, seguramente voy a tener hemorroides. Y es que se empiezan a inflamar, y esto sí causan sangrados. Entonces esto sí genera una preocupación más grande, porque yo estoy diciendo, aquellas personas que están sangrando, pues cuidado, no vayan a tener cáncer. Aquí está el sangrado presente. Aquí normalmente, y esto es muy fácil, o sea, el médico puede simplemente con hacer un tacto rectal evaluar e identificar cómo los vasos sanguíneos del recto están sumamente tortuosos, están inflamados, se sienten, ¿no? Entonces, esa es una forma muy rápida de lograr identificar si es un hemorroide de un problema que está más arriba. Ahora, si el médico sospecha que el problema no es ahí, entonces sí necesariamente se tendrá que hacer una endoscopia o una colonoscopia, que es lo mismo. Dice, doctor, ¿cuánto debe evacuar uno de manera sana y cuánto ya es de cuidado? Yo ya lo sigo en el Spotify, dice nuestro amigo Pedro. Gracias. Bueno, resulta que pues no hay un límite. O sea,
Hay personas, y yo creo que hay que establecer los parámetros en base a uno mismo. Hay personas que van 3 veces al día al baño y para ellos es muy normal y no tienen diarrea, ¿sí? Evacúan cada que comen y eso está perfecto. Cada que uno come se estimula un reflejo, que es el reflejo gastrocólico, o sea, se estimula el movimiento intestinal y por ende también el movimiento del colon. Entonces, el paciente cada que come le dan ganas de ir al baño. Que nosotros controlemos y digamos, no, espérame, ahorita no, porque estoy en la calle, en la oficina, etcétera, no son horas, eso es diferente. Pero cada que uno come estimula el reflejo. Entonces hay gente que está en su casa o que puede y tiene la facilidad de ir al baño las veces que quiera, y entonces ya acostumbró a su intestino que cada que come va a ir al baño y va 2 o 3 veces al día. Hay personas que van una sola vez al día. Y hay personas que van cada tercer día o cada 2 veces a la semana, lo cual ya no está siendo normal. Y el parámetro es el siguiente. Cuando uno tiene evacuaciones muy sólidas y dolorosas que cuestan trabajo para evacuar, entonces ya se está convirtiendo en un problema importante. Las evacuaciones deben de ser semisólidas, una consistencia pues tipo pues banana, digamos, ¿no? Así de esa forma, como una banana, y no debe costar trabajo evacuar, ¿no? Entonces, si eso está pasando, hay que buscar un poco de ayuda, hay que ver qué estamos haciendo mal, y naturalmente volvemos al problema, al principio de todo, que es la alimentación, el ejercicio y el consumo de líquidos, de agua exclusivamente, ¿de acuerdo? Doctor, dice, yo me inflamo mucho cuando tomo leche, queso y chile. ¿Eso puede ocasionar cáncer? Gracias, Mauricio. La verdad es que no, eso no causa cáncer, pero sí puedes estar cursando con un cuadro de colitis. Aquí este es el factor. O sea, tú consumes irritantes como el chile, se inflama el colon. Y consumes lácteos, que probablemente a lo mejor tienes una intolerancia a los lácteos y se inflama el colon y hasta te puede dar diarrea. Si esto no pasa con el resto de tus alimentos, entonces significa que es dependiente del consumo de estos alimentos. Por lo tanto, yo estaría tranquilo y no pensaría que se tratara de una cuestión del cáncer o alguna cosa, una enfermedad mayor. Sin embargo, la recomendación es que si esto es crónico para ti y además de eso ya te genera un malestar importante, pues ve al médico. Que te lo traten, que te lo quiten, porque puedes vivir sin eso, puedes vivir bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Tenemos otras por aquí. Muchas gracias, ahora sí, mucha participación, me da mucho gusto. Dice Uriel, doctor, felicidades por tocar los temas del calor. Gracias, gracias Uriel. Patita lastimada, manda mucho cariño, igualmente Patita lastimada. Todos estos de nuestros comentarios que estoy leyendo son directamente de Imperfecto. Gracias por estar siempre ahí. Sandra Guevara dice, el calor tiene muchos problemas estomacales. Ojalá siga tocando estos temas porque a veces no los sabemos, no solemos confiar, dice Sandra. Gracias, Sandra. Sí, el otro gran tema que probablemente durante esta temporada hablaremos de diarreas, vómitos, deshidratación, ¿no? Que es un tema de todos los años. Orlando Meraz dice, buenas tardes, doctor, un saludo en una tarde lluviosa en la Ciudad de México. ¿Cómo poder ubicar la deshidratación? Gracias, Orlando. Gracias también por estar ahí siempre. Bueno, el paciente deshidratado es un paciente que va a estar irritable. No importa la edad, o sea, si es un chiquito, si es un grandote o si es un cuate de mediana edad. Que aclaro, igualmente los pacientes que más se deshidratan son los muy chiquitos o los muy grandotes.
es difícil que un adulto se deshidrate. Debe de tener condiciones particulares, algo que aumente su pérdida de líquidos, por ejemplo, fiebre, diarrea, vómito, náusea, y que no tolere ningún líquido. Eso sí, ¿no? Y en los niños, simplemente con tener diarrea o vómito o estar en el sol, esto puede hacer que se deshidrate. Entonces, irritabilidad es un dato de ello, ¿no? Sudoración fría, debilidad muscular, cansancio extremo, falta de apetito. O sea, la verdad es que alguien que está deshidratado no quiere comer nada, ¿no? Falta de apetito, pues quieren estar postrados en cama, no se quieren mover, les duele todo, calambres, dolores musculares, ¿sí? Los ojos se suelen ver hinchados. Y esto es algo bien importante que uno sí puede valorar. No orinan, ¿sí? Llevan horas sin orinar. Mucho menos las evacuaciones tampoco están presentes. Pero la orina, que es muy importante, no orinan. Boca seca, lengua seca, blanquecina, no hay saliva en la cavidad oral, está seca. Los ojos se suelen ver hundidos y los chiquillos, los bebés, lloran sin lágrimas. O sea, no hay suficientes líquidos para llorar con lágrimas, ¿ok? Entonces, esto es importante. Vamos, dice Hernán, buenas tardes. Sobre el estreñimiento, ¿cómo puede controlar o curar el estreñimiento? Me dicen que con Dramamine, Tamarine, no sé si está bien escrito eso. La verdad no lo sé si eso es lo que querías decir, mi querido Hernán, pero pues cómo controlarlo con la alimentación, el ejercicio y los líquidos. O sea, aumentar el consumo de fibra, de frutas, de verduras, fibras como cereales, ¿no? Panes con múltiples granos. Número 1, evitar todo lo que sea refinado, ¿no? Refinado como papitas, como harinas refinadas, pasteles, panqueques, todo eso no ayuda. Disminuir el consumo de proteínas, porque muchas proteínas también producen estreñimiento. Aumentar líquidos, agua, simplemente agua, no bebidas azucaradas, no refrescos, y hacer ejercicio, hacer una rutina de entrenamiento para que se mueva el intestino. Miguel Chávez dice, saludos doctor, el calor es muy padre pero agota demasiado, ¿no? Sin duda. La única forma en que tolero el calor es en la playa, porque me meto al agua, al mar, a la alberca y se me quita, pero la verdad es que es complejo. Bianx dice, doctor, una pregunta fuerte. El calor provoca en mí un cansancio horrible, pero no del normal. Sigo ya en grados donde puede ser de tirarme en la cama. Y un doctor me dijo hace años que era deshidratación. Bueno, puede ser porque si estás teniendo algunos datos de deshidratación. Entonces te recomiendo que siempre estés y que tengas a la mano líquidos, que te estés hidratando, suero oral, no te expongas al calor, utiliza gorra o sombrero de preferencia, con ropa ligera, protégete del calor, que sí, seguramente estás perdiendo líquidos y te estás exponiendo mucho al sol. La pérdida de líquidos también lleva a la pérdida de iones, de electrolitos, de sodio, de potasio, de cloro, que son vitales. Luis dice, mi estómago sufre mucho últimamente. Pues Luis, date una checada, consulta un médico. Algo debe de haber por ahí que no te está funcionando. Y Jimena dice, sobre el COVID, doctor, ¿cómo ve el camino que lleva? Bueno, Jimena, seguimos con COVID, sigue habiendo casos. Parece que estamos en una fase de estabilización y como lo hemos dicho en los últimos años, sigue presente, llegó para quedarse y aquí va a seguir, no se va a ir, ¿no? Afortunadamente los casos ya no son graves, son muy poquitos los casos graves, de todas maneras hay que cuidarse, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos llevamos todo el tema hablando de esto. Gracias por su tiempo, muchas gracias por sus comentarios, múltiples comentarios, por su interés en el tema. Vamos a seguir hablando de cosas que seguramente serán de
de mucho interés. Dejamos temas pendientes, seguimos la próxima semana. Bueno, aquí la próxima semana ya viene Semana Santa y la verdad es que no voy a estar disponible. Voy a tomar unos días, así que nos veremos después de las vacaciones probablemente. Y pues disfrútenlo mucho, tómense su tiempo. Si salen o no salen, pásenlo con su familia, disfruten estos días que son descanso obligatorio en este país, no sé en otros, pero pues que sean felices, que la pasen muy bien, dedíquenle tiempo a su familia. Nos vemos la próxima semana, bueno, en un par de semanas, y que estén muy bien. Vamos con la cápsula del Dr. Gus Valle, ¿sí? Escúchenla, les va a gustar. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergia Polanco Lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.